nombre es Daniel Rojas y junto a mis compañeros Levi Pineda, David Beltrán y Sebastián Pineda. Espera, voy a empezar. Hola, mi nombre es Daniel Rojas y junto a mis compañeros Denis Pineda, David Beltrán y Sebastián Pineda, les vamos a explicar el principio de Arquímedes y presentar los resultados de nuestra práctica de laboratorio. Este principio fue formulado por el científico griego Arquímedes en el siglo III a.C. Fue un matemático, físico e inventor que descubrió el principio al intentar resolver un problema relacionado con la densidad e introducir la idea de que explica por qué los objetos flotan o se hunden. Ahora explicaremos qué es la densidad. Es una propiedad fundamental de los fluidos que se define como la masa por unidad de volumen. Aquí podemos ver su fórmula, que es masa sobre volumen. Las unidades de la densidad son gramos sobre centímetro cúbico y kilogramos sobre metro cúbico. La conversión entre ambas es directa. Un gramo entre centímetro cúbico es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Como mencionaba, este principio de Arquímedes relaciona el empuje ejercido sobre un cuerpo sumergido y nos da como resultado que es igual al peso del fluido desplazado. Este principio permite determinar densidades mediante el desplazamiento del fluido. Y en la ingeniería civil se aplica en cálculos de flotación, estabilidad de estructuras submarinas y análisis de materiales. Seguimos con los objetivos de la práctica. Tenemos como objetivo general determinar experimentalmente la densidad de distintos fluidos utilizando tres métodos diferentes de medición. Tenemos los objetivos específicos, los cuales son comparar los resultados obtenidos mediante distintos procedimientos, analizar las diferencias entre instrumentos de medición y evaluar la precisión de cada método experimental. Tenemos la metodología experimental, que son tres tablas, las cuales mis compañeros lo van a explicar a continuación. Tenemos el método uno, que es el método Baker, que en ese se pesa el vaso precipitado al vacío, luego se midieron 50 centímetros cúbicos de cada fluido, se pesa nuevamente y se calcula la densidad aplicando la fórmula que comentó mi compañero, que es masa sobre volumen. Seguimos con el método 2, que es el método de Arquímedes. Se sumergió un sólido en el fluido y se recolecta el líquido desplazado. El volumen desplazado, 30 centímetros cúbicos. Permitió calcular la densidad del fluido y pasamos por la última tabla, que es el método 3, que es el picnómetro. Se pesa la botella de densidad vacía, se llenó completamente y se pesa nuevamente con el volumen fijo de 25 centímetros cúbicos. Se determina la densidad del fluido. Pasamos a la primera tabla, que es a la medición con Baker, en la cual en esta tabla calculamos, como le dije ya anteriormente, la densidad midiendo 50 centímetros cúbicos de cada fluido. Primero pesamos el Baker vacío, luego con el fluido, la masa que se obtuvo por diferencia y aplicamos la fórmula de densidad masa, que es igual a masa sobre volumen. Las diferencias entre valores se debe a que cada fluido tiene distinta densidad y a posibles errores de lectura del volumen o precisión de la balanza. Este es un método práctico, pero menos preciso que el picnómetro. Ahora bien, pasamos al experimento de aplicación en el método numérico 2 basado en el principio de Arquímedes para determinar la densidad de cuatro fluidos: agua, aceite, alcohol y glicerina. Primero pesamos el beker vacío y obtuvimos una masa constante de 26,6 gramos. Luego medimos un volumen igual para todos los fluidos de 30 centímetros cúbicos con el fin de hacer una comparación justa. Después pesamos el beker con cada fluido y registramos los siguientes valores: 57 gramos para el agua, 54 gramos para el aceite, 52 gramos para el alcohol y 64 gramos para la glicerina. Para hallar la masa real de cada sustancia, restamos el peso del beker vacío y el peso total, y posteriormente aplicamos la fórmula de la densidad, que es igual a masa sobre volumen. Finalmente convertimos los resultados de gramos por centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico, multiplicándolo por 1000. Los valores obtenidos
fue, por ejemplo, agua 1013 kilogramos sobre metro cúbico, aceite 913 kilogramos sobre metro cúbico, alcohol 847 kilogramos sobre metro cúbico y glicerina 1247 kilogramos sobre metro cúbico, siendo la glicerina el fluido más denso y el alcohol el menos denso del experimento. En conclusión, la práctica permitió comprobar que cada sustancia posee una densidad característica y que la precisión en las mediciones es fundamental para obtener resultados cercanos a los valores teóricos. Por último, pero no menos importante, el método número 3, la botella de densidad o pignómetro. Este es un instrumento de laboratorio que se utiliza para determinar la densidad de un líquido con alta precisión. Es un frasco de vidrio calibrado con un volumen exacto y un tapón capilar que permite eliminar el exceso de líquido para que siempre contenga el mismo volumen. Este método funciona de la siguiente manera. Primero, se pesa el pignómetro vacío y se obtiene la masa del recipiente sin contenido. Luego, se llena con el líquido del problema, que en este caso fue agua, aceite, alcohol y glicerina, y se coloca el tapón asegurando que el volumen sea exactamente el calibrado. Después, se pesa el pignómetro lleno y la diferencia entre la masa llena y la masa vacía corresponde a la masa del líquido. Para por último realizar el cálculo de la densidad usando la fórmula de masas de volumen. ¿Cómo relacionamos este método con el principio de Arquímedes? La densidad es fundamental para el principio porque el empuje depende directamente de la densidad del fluido. Y si conocemos con precisión la densidad del líquido obtenida con el pignómetro, podemos calcular con mayor exactitud el empuje teórico y compararlo con el empuje experimental medido en el laboratorio. ¿Qué podemos concluir de este método con el pignómetro? Mediante el uso de esta botella de densidad, pudimos determinar de forma precisa la densidad del líquido utilizado en la práctica. Este valor fue fundamental para calcular el empuje teórico según el principio de Arquímedes. También podemos decir que con este pignómetro se pueden obtener valores de densidad con un margen de error muy bajo. Claro que esta precisión depende del secado adecuado del recipiente, la eliminación de burbujas, el control de temperatura y otros factores ambientales. Estos resultados obtenidos nos permitieron comprobar que el empuje directamente a la densidad del fluido y que las pequeñas diferencias entre el empuje teórico y el experimental pueden deberse a errores de medición o condición del experimento. Análisis comparativo de resultados. Precisión de instrumentos y en esta lo que se hace es que cada método se utiliza de diferente exactitud. El pignómetro ofrece mayor precisión para el experimento que se realizó con el Baker y se hace la recolección del fluido desplazado. Otro de los métodos que utilizamos, uno de los análisis que realizamos también fue el de la temperatura. El ambiente del laboratorio a veces no es controlado. Entonces, para efectuar este experimento, la densidad de los fluidos puede ser volátil, como algunos elementos líquidos como el alcohol pueden variar y pueden cambiar su masa por evaporación. Otro de las situaciones que puede ocurrir de los análisis que nosotros hemos hecho fue el error humano. El error humano puede ser, digamos, que a través, cada uno, pues, mirando el Baker de diferentes exactitudes o diferentes milímetros al ver los líquidos con los que experimentamos o
Eh, Podemos variar en cuanto a la perspectiva de cada uno. El otro de los análisis que nosotros realizamos fue el manejo del fluido, que de este se trata sobre el método de Arquímedes y la recolección del fluido desplazado. Esto puede generar pérdidas que afectan los resultados finales. Eh, ya nosotros llegando a las conclusiones generales, lo que llegamos a concluir fue que la densidad es una propiedad fundamental en el análisis y caracterización de fluidos en ingeniería. Eh, pues esto puede hacer que los objetos eh, se comporten de diferente manera cuando los envasan en diferentes tipos de envases. Entonces, si nosotros aprendemos a manejar la densidad, podemos ser mejores ingenieros de la manera en la que manejamos los líquidos que manejemos. Eh, Otra de las conclusiones a las que llegamos fue el principio de Arquímedes, que proporciona una metodología experimental válida para determinar la densidad mediante el desplazamiento. Y cada método presenta ventajas específicas y limitaciones que deben considerarse en el diseño experimental. ¿A qué se refiere esto? Eh, que cada método del que nosotros utilizamos tiene ventajas específicas para lo que necesite la persona en el momento. Digamos, si nos sirve más el experimento con el Baker o con otro tipo de envase, pues nos va a dar diferentes resultados a lo que nosotros queramos específicamente. Eh, Otra de las conclusiones fue el instrumento y el procedimiento de medición influyen directamente en la precisión esencial a la hora de realizar este tipo de experimentos, pues puede cambiar los datos de una manera significativa si manejamos, digamos, instrumentos de diferente a la hora de sacar los resultados. Y por último, la última